Alabamos tu nombre. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Nos alegramos en exaltar al Señor. El apóstol Juan, cuando tuvo una visión de la adoración en el cielo, en el trono de Dios, vio gente, una multitud de gente de todo pueblo, toda lengua, toda tribu y nación. Y aquí hay naciones representadas y hay unidad en un mismo espíritu. Y así como tú y yo estábamos en esa multitud que Juan vio, solo pensar que nosotros estamos allí. Cuando Juan estaba viendo eso, yo estoy ahí. Qué gran gozo me da el solo pensar que alguien me vio delante del Cordero. Y hoy tenemos la oportunidad de unir nuestras voces delante de Él y exaltar al nombre que es sobre todo nombre, al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, aquel que es digno de suprema alabanza, aquel que merece toda honra, todo el honor, nuestros afectos más profundos, Jesucristo el Señor. Alabemos al Cordero.
has comprado gente de toda lengua y nación, toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará, Señor. Santo, santo. Santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración. Sí, Señor. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria sobre todo es su nombre, sobre todo es su nombre, sobre todo es, sobre todo Así es, ahí sea la gloria de los siglos de los siglos. Permanezcamos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Buenos días, mis queridos hermanos, Dios los guarde mucho. Qué bueno poderles ver nuevamente, empezando este primer domingo de mes, y a pesar de que no estamos en la iglesia, pero estamos unidos en el Espíritu y podemos juntos poder, a través de este medio, poder comunicarnos. Sí, es una alegría realmente poder estar acá juntos, ¿no? Confinados en casa, pero siempre con el propósito de poderles animar. Así que estemos muy expectantes de lo que vamos a aprender el día de hoy, porque realmente es valorar la verdadera libertad que tenemos en Jesucristo. Sí. Que el Señor les bendiga. Nos vemos más tarde. Bendiciones. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para poder empezar este tiempo con la palabra del Señor y poder ser edificados como Dios manda que seamos por su palabra. Padre, te damos una vez más muchas gracias, Señor, porque podemos reunirnos como familias y podemos, Señor, buscar glorificarte una vez más por encima de nuestras circunstancias, inclinando la balanza de nuestras almas a favor tuyo, Señor, y no a favor de la desesperación, de la confusión, del temor, del miedo. Y oramos, Señor, que la obra que estás realizando con cada familia la completes tú, Señor, en tu tiempo. Esperamos, Señor, en tu bondad, esperamos en tu misericordia, esperamos en tu palabra, Señor. Confiamos plenamente en lo que estás haciendo y en lo que harás a continuación. Ahora, por favor, al estar unidos una vez más, podemos entrar juntos a tu palabra, dirigidos por tu Espíritu. Condúcenos hacia las profundidades de tus aguas, Señor. Solamente ahí podemos ser limpiados, restaurados, edificados, Señor. Por favor, Padre, te rogamos que operes por tu Espíritu, a pesar que no nos vemos físicamente, pero tu Espíritu está en medio de todas las familias en este instante, Señor, conectándonos a todos. Gracias por esa bendición, Señor. Y ahora bendícenos a través de tu palabra, en el nombre precioso de Jesús.
Amén. Amén. Gracias, mi amor. Mi esposa va a estar dentro de unos minutos con ustedes, casi antes de finalizar el mensaje. Pues tenemos un mensaje especial en esta mañana y queremos que usted no se lo pierda, ¿no? Estamos, como decía yo al inicio, empezando este nuevo mes, y es un mes de desafíos, pero también de oportunidades en el Señor. No quiero desconectar del tema que empezamos la semana pasada. Empezamos una nueva serie para los que recién probablemente están entrando a acompañarnos. Esta nueva serie la titulamos Fe que sigue madurando en medio de la cuarentena. Una fe que sigue madurando a pesar de la cuarentena, porque nuestra fe no está en cuarentena, decíamos la semana pasada. Y este segundo tema que me permito compartir con ustedes, que el Señor ha puesto en nuestro corazón, no podía ser de otra manera, para no desconectarnos tanto de nuestra mesa del Señor o Santa Cena, y tampoco desligarnos de la serie que empezamos la semana pasada, Fe que sigue madurando en medio de la cuarentena. Unimos estas dos cosas gracias al Señor. Y este es el tema que queremos compartir ahora, que lo he titulado La Pascua y la maduración de la fe. La Pascua y la maduración de la fe. Y quiero entrar rápidamente al texto, porque la semana pasada yo dije algo, leí el pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 6, con el cual casi empecé el mensaje. Y es un pasaje sumamente desafiante para nosotros los hijos de Dios, pues dice ahí el autor de los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero empezar desde ese lado, a través e hilar desde ese texto todo lo demás que queremos compartir en esta mañana, Domingo del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. La semana pasada estábamos viendo acerca de este texto y estábamos reflexionando si solo la fe agrada a Dios, entonces una de las cosas más grandiosas que podemos hacer, dijimos, era sumarnos a la petición de los discípulos que un día se acercaban a Jesús para decirle: Señor, aumentanos la fe. Y es interesante el contexto donde encontramos esta petición de los discípulos. Y decíamos ahí que en Lucas capítulo 17, cuando los discípulos hacen esta petición, el contexto es cuando Jesús estaba enseñando acerca de perdonar a las gentes que nos agredieran. Y perdonar ¿cuántas veces? Hasta 490 veces. Dijo, si fuera necesario, teníamos que reaccionar con perdón ante las ofensas. Y eso en ese contexto los discípulos decían: Señor, aumentanos la fe. Y esa palabra aumentar, dijimos la semana pasada, es un término griego que significa hacer una especie de hacer depósito. Es un término bancario y significa hacer un depósito. Entonces, en otras palabras, parafraseando lo que dijeron los discípulos, ellos le estaban diciendo a Jesús lo siguiente: Señor, no tenemos lo suficiente para encarar este tipo de perdón. Necesitamos que deposites más fe a nuestra cuenta. Y es una petición un poco extraña al mismo tiempo, porque ellos estaban demandando que el Señor les ayudara a hacer crecer su fe o madurar su fe, para llegar a ese punto de perdonar cuantas veces sean necesarias a sus ofensores. Igual nos pasa a nosotros, necesitamos de fe para aplicar este principio del perdón, porque nos relacionamos constantemente. Ahora, más que nunca estamos relacionándonos con los miembros de nuestra familia, y supongo que a usted como a nosotros no le es sencillo, porque no podemos salir a ningún lado. Y cualquier cosa que pasa dentro de la familia hay que solucionarla dentro de la familia. Ahora no hay punto de escape, ¿no? Eso tiene que ser rápidamente conciliado y seguir agradándole a Dios en fe, como decíamos. Ahora, si la fe es por el oír, dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, cuando él escribe, si la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces eso significa que si queremos aumentar nuestra fe, dijimos la semana pasada, necesitamos aumentar nuestro conocimiento por el estudio de la palabra del Señor, y aumentar nuestra obediencia de la palabra según vayamos entendiendo conforme vamos avanzando en el estudio de la palabra del Señor. Entonces, pero lo más importante acá, dijimos, y era necesario recordarlo ahora, es el objeto de nuestra fe. Si queremos confiar más en Dios, necesitamos conocer más a Dios. Y no hay otra forma de conocerlo sino que a través de las Escrituras. Y si conocemos más de Él a través de la palabra, y obedecemos más su palabra, entonces nuestra fe va a crecer, porque estamos enfocados en el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe es Jesucristo. Y si estamos enfocados en Él y en su palabra, obviamente que nuestra fe va a seguir creciendo. Entonces, si vivimos enfocados
en Cristo, que es el objeto de nuestra fe, estaremos agradándole a Dios. Fíjese que la trascendencia de este principio para nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si queremos agradar a Dios, tenemos que estar enfocados en el objeto correcto de la fe. Y ese objeto es Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, el estar enfocados, quiero hacer esta aclaración, no lo dije la semana pasada, lo hago la aclaración ahora. El estar enfocados en el objeto de nuestra fe no es un asunto de contemplación de Cristo. No es meternos en una habitación o en un templo y misma meditación trascendental, pensar, hacernos una imagen de Jesús y contemplar esa imagen creada en nuestra mente. No, sino que es estar atento a la palabra de Dios para obedecerla. Mientras más conocemos la voluntad de Dios y más la obedecemos, entonces nuestra fe en Él seguirá desarrollándose y seguirá creciendo. Pensando en esto, por eso el apóstol Pedro dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Estoy citando 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, ¿no? Donde claramente dice Pedro que a través de la palabra de Dios va a crecer nuestra fe, pero tenemos que desear esa leche espiritual. Y el apóstol Pablo refrenda esto justamente cuando les escribe a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículo 14 y 15, el apóstol Pablo les dice que ya no seamos niños fluctuantes, dice, sino que maduremos, que no seamos niños fluctuantes que son llevados por viento de cualquier doctrina o por estratagemas de hombres que para engañar emplean la astucia de artificios del error. Antes, dice el apóstol Pablo, siguiendo la verdad en amor, y se refiere a la palabra de Dios, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Y nuevamente establece el hecho de desarrollo, de crecimiento. Crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, esto es Cristo, el objeto de la fe. Vuelve a mencionarnos el objeto de la fe. Entonces, la semana pasada habíamos establecido una base, yo les dije una base en lo referente a la necesidad de desarrollar nuestra fe. Si queremos agradarle al Señor, la petición de los discípulos va tomando más sentido para nosotros. Señor, aumentanos la fe. Y vimos la semana pasada en esa base que colocamos 5 tipos de fe que menciona el Antiguo Testamento. Hablamos de una fe Amán, que es la fe del niño espiritual. Estábamos comparando en los niveles, ¿no?, de crecimiento. Es la fe del niño espiritual. La fe Bataj, que es la fe del adolescente que ya domina un poco la palabra y puede no solamente creer en Dios, sino puede confiar en Dios. Bataj es confiar en Dios. Pero también está la otra palabra Hasá, que es la del maduro cristiano, el que ha madurado su fe, ¿no? Y puede tener esperanza en el Señor, una esperanza más consolidada. Pero luego viene el término Yakal, que es una fe que ha madurado, pero que ha madurado por experiencias. Entonces, el maduro, pero experimentado en la fe al mismo tiempo. Y luego vimos la fe Kabá, que es la fe de los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, ¿no? Es la fe del amigo de Dios, Abraham. Yo estoy seguro y espero que ella, como un resorte, haya despertado en su interior, como me han estado compartiendo algunos hermanos. Esto fue desafiante redescubrirlo, porque esto no es nuevo. Yo lo prediqué ya hace algunos años atrás en medio de la congregación. Hoy es un tiempo diferente para verlo. Por eso el Señor me llevó a repasar esto. Y espero que haya sido como un resorte que haya animado a muchos a decirse a sí mismos: yo no puedo quedarme en una fe Amán. O han descubierto: yo a las justas llegué a una fe Bataj. Después de 20 y tantos años yendo a la iglesia, me doy cuenta que recién estoy en una fe de adolescente. No puedo quedarme en este tipo de fe. Tengo que seguir avanzando y seguir creciendo. Sí, necesitamos, mis hermanos, escuchen, necesitamos el tipo de fe que nos consolide de tal manera que podamos enfrentar lo que estamos viviendo hoy y lo que vendrá como resultado después de esta crisis, después de la pandemia. Porque esto recién está llegando a su pico. Y después del 10 nadie sabe, todo el mundo quiere volver a la activación, pero esto podría ser peligroso, podría ser un arma de doble filo. Entonces necesitamos desarrollar fe, porque la que tenemos actualmente probablemente no nos va a servir para todo lo que venga más adelante. Entonces tenemos que ser fortalecidos en la fe, tenemos que desarrollar la fe para enfrentar las batallas que vienen a continuación.
Hoy es el primer domingo de mes. Y en condiciones normales estaríamos en esta mañana todos sentados en la iglesia y yo estaría delante de ustedes presidiendo la mesa del Señor y todos participando en la Santa Cena, pero hoy se da cuenta, no vivimos en condiciones normales, pero esto no fue un impedimento, hace un mes atrás exactamente, para que todos ustedes, los cabezas de familia, que siguen fervientemente al Señor, se vieran comprometidos a asumir la responsabilidad. Y yo los desafié a hacer eso. Y fueron preparados ya varios años para asumir esa responsabilidad y realmente nos causó mucho gozo saber que la asumieron con mucho temor, entereza, decisión y autoridad de parte del Señor que tiene. Y yo estoy seguro que les ha ayudado a madurar. Hemos escuchado unos testimonios preciosos de hace un mes atrás de esa experiencia maravillosa que tuvieron muchos al ministrar a su propia familia con la Santa Cena. Hoy estamos en un nuevo mes empezando. Es necesario que no solamente regresemos a la mesa del Señor para ministrar a nuestras familias. Por un momento yo les invito a que podamos reflexionar en este mandato, porque no era una sugerencia de parte del Señor, era un mandato. Cuando el apóstol Pablo escribió su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 hacia adelante, si me permiten regresar a estos versículos, donde el apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia en Corinto para hacer reajustes a lo que ellos ya habían estado celebrando, ya conocían. No está celebrando con ellos una Santa Cena aquí, sino está corrigiendo cosas que han perdido de vista ellos. Les está instruyendo esta iglesia a hacer ciertas correcciones en la celebración de la Santa Cena, ya que habían perdido no solamente reverencia, sino también habían olvidado el significado espiritual de la mesa del Señor. Entonces habían caído en una rutina en esta celebración. Y no solo habían caído en una rutina, sino la religiosidad había echado raíces y como hoy en día, ¿no? Nuestro temor es que ocurra eso, que se pierda reverencia en la mesa. Pero cada uno de nosotros, si mantenemos esa comunión íntima, diaria con el Señor, nuestra fe no solo va a aumentar, sino nuestro temor por el Señor va a aumentar. Y eso nos permitirá no solamente autoridad en las mesas de las casas, sino nos permitirá un temor reverente para no malversar estas bendiciones que Dios pone en nuestras manos y no envilecer la mesa del Señor en nuestros hogares. Y que puedan resultar en una bendición. Cuando el apóstol Pablo hace el recuento y dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El apóstol está recordando las palabras del Señor Jesucristo. Y les está recordando para que no pierdan de vista nada de esto. Y en el versículo 26 le dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Se habían olvidado de todo eso. Se había vuelto un servicio religioso, sí, el rito de la celebración, y habían caído en excesos porque perdieron temor y ya había caído un desorden en la celebración de la mesa del Señor. Y esto es lo que no deseamos hacer nosotros, caer en esto. ¿Y por qué habían caído en la rutina religiosa de la celebración, perdiendo de vista el significado espiritual de esta iglesia? ¿Por qué? Porque no habían desarrollado fe, hermanos. No habían desarrollado fe, porque cuando desarrollamos fe, una fe saludable, esa fe nos lleva a un mayor temor de Dios, les estaba diciendo hace un instante. Entonces podemos comprender, en esa fe madura podemos comprender mejor las cosas espirituales. Podemos entender mejor las intenciones de Dios y de sus propósitos también para nuestras vidas. Pero cuando no desarrollamos fe, caemos fácilmente, escúcheme, en el ritualismo, en la religiosidad, en el cumplimiento de los mandatos del Señor, pero sin corazón. Entonces podemos tener la forma, pero no hay alma, no hay corazón en lo que estamos haciendo. Tenemos que cuidarnos mucho de eso, mis hermanos. Muchas iglesias se han abstenido de hacer esto, de celebrar Santa Cena en este tipo de cuarentena por estos temores. Pero Dios fue trabajando, gracias a Él, bastantes años con cada uno de los hombres, y este es el tiempo donde hay que hacer sentir su sacerdocio, su ministerio profético y lo que les ha encomendado el Señor. Y sé que Dios los ha formado para este tiempo. Ahora estoy más convencido que nunca, ¿no? Entonces permítanme ir al Génesis de la Pascua para entender esto, ¿no?
para entender estos textos que acabamos de leer en 1 Corintios 11, lo que está diciendo el apóstol Pablo, tiene un génesis, tiene un punto de partida. ¿No? A Pablo no se le reveló solamente esto. Hay un punto de partida en el Antiguo Testamento. Para comprender mejor eso, necesitamos retroceder hasta Éxodo capítulo 12, en el Antiguo Testamento, el momento en que Dios instruyó a su pueblo escogido a la celebración de la Pascua. Entonces, y recordemos que Israel estaba en plena esclavitud, no estaba fuera y en libertad. En lo que vendría a ser esta celebración de la Pascua fue muy singular para ellos. El Señor les dijo que debían celebrarla y esto debería ser estatuto perpetuo para ellos. Es un mandato que iniciaba con esta celebración y siempre deberían hacerlo. Éxodo capítulo 12, verso 14 dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Estatuto perpetuo. Entonces, primero, antes de entender este capítulo, necesitamos entrar en contexto. Permítame ponerlo rápidamente en contexto, que va a ser, espero yo, quizás impresionante para su corazón. Recordemos, por un lado, que los israelitas llegaron a tierras de Egipto en los días de José. ¿Se acuerdan de José, el hijo menor de Jacob, cuando estaba como gobernador de Egipto? Y hubo un gran hambre en toda la tierra. Entonces su familia, Jacob, envió a los hermanos de José a buscar alimento a Egipto. Ahí es donde se reencuentran con su hermano José, recuerda. Entonces, según el registro de Génesis capítulo 46, cuando Jacob viene con toda su familia para reencontrarse con José después de varios años, dice la Escritura en Génesis 46 que llegaron 70 personas, todos miembros y familia de Jacob. Entonces 70 personas llegaron a Egipto y se les asignó, el faraón muy generoso y muy identificado con José, les asignó un lugar llamado Gosén, y era un valle fértil, y allí se estacionaron la familia de Jacob, tras 70 personas por lo menos. Pero ese grupo de israelitas fueron creciendo hasta hacerse un gran pueblo, 2 millones de personas aproximadamente, dicen los historiadores. Luego, ustedes saben, muere José, muere el faraón que le dio las facilidades de todo esto y quien conoció a la familia de José, y asume otro faraón. Obviamente las cosas cambian. Ese faraón mira con recelo a todo el pueblo israelita y decide que es un pueblo peligroso a los intereses de los egipcios. Así que no tiene mejor idea que esclavizar a toda la nación de Israel y los vuelve sus servidores. Entonces Israel, de la noche a la mañana, de la abundancia y la tranquilidad en que estaban disfrutando, pasan a la miseria, a la esclavitud y al dolor por 400 años hacia adelante. Ahora, son 4 generaciones, mis queridos hermanos, 4 generaciones que experimentan esa esclavitud, y en 400 años la fe de ese pueblo, en lugar de ir desarrollando, piensen esto por favor, en vez de seguir creciendo la fe de este pueblo, fue más bien diluyéndose, fue menguando, y el desaliento por causa de la aflicción a través de la esclavitud fue más fuerte en sus corazones que su fe en el Señor. Entonces los padres no hicieron una buena transferencia de fe a sus siguientes generaciones, de tal manera que esas nuevas generaciones fueron naciendo con un débil conocimiento acerca de Dios. El resultado fue obvio, un estancamiento de fe en Dios. Fue que solo les quedó a las siguientes generaciones un vago recuerdo según lo que recordaban de lo que sus padres les habían compartido. Y ese débil conocimiento de Dios, aún con ese débil conocimiento del Señor, con sus últimas fuerzas empezaron a clamar a Dios, a un Dios que no conocían en realidad, como lo conoció Jacob o como lo conocieron Isaac o Abraham. Era un débil recuerdo para ellos. Entonces, si había un Dios allí que había sido por ellos, entonces empezaron a clamar a ese Dios. Sin embargo, a pesar de ese débil clamor, dice la Escritura que Dios oyó el clamor de este pueblo. Eso es maravilloso. Dios siempre va a oír el clamor de los suyos. Cuando Moisés y Aarón se reúnen por primera vez con los ancianos de Israel y
y ellos conocen o vuelven a ver a Moisés en todo caso, y Moisés les dice todo lo que Dios les ha mandado, y eso está en Éxodo capítulo 4, en este contexto que les estoy haciendo cuentas. Moisés tiene el encuentro con Dios en Éxodo capítulo 3, hacia el siguiente capítulo 4, Moisés regresa, se reencuentra con su hermano Aarón, le cuenta todo lo que Dios le ha dicho, van juntos, se reúnen con los ancianos de Israel y escuchan lo que Dios les ha dicho. Entonces hay una primera reacción de estos ancianos que es interesante poderla notar. Allí en el Éxodo capítulo 4, versículo 29, hacia adelante, dice, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová ha dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos de ellos. Entonces ellos vieron lo que Aarón hizo y creyeron. Miren, el verso 31 dice con exactitud, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Pero fíjese, dice que creyeron, eso es fe. Oyeron la palabra de Dios y esa palabra de Dios generó en sus corazones fe, porque la fe no aparece así como así. Dios la provoca, pero es a través de su palabra. Ahora, la pregunta es, ¿qué clase de fe ejercitaron en ese momento? Si eran 4 generaciones que habían perdido de vista a Dios, no lo conocían como lo conoció Jacob o Abraham o Isaac. ¿Qué clase de fe ejercitaron en ese momento? Bueno, pienso que ejercitaron una fe amán. Ya dijimos la semana pasada, la fe amán es aquella fe, es la figura de alguien que se apoya con el fin de sostenerse en alguien. Entonces, por eso amán se traduce como creer. Se usa en referencia a la fe para salvación. Ilustra a alguien apoyándose en Dios o que ve a Dios confiable para apoyarse en Él para salvación. Esa es la fe de los niños espirituales, explicada la semana pasada. Yo creo que tuvieron en esta instancia una fe amán, solo una fe amán. Ellos oyeron a Moisés acerca del Dios de sus padres, de quien tenían un vago recuerdo. Sin embargo, les emociona saber que ese Dios de Jacob los ha escuchado en su clamor, ha visto su aflicción, y emocionados deciden creer en Jehová, deciden apoyarse en Dios. Aparte no tenían ninguna otra opción. Ahora, ¿por qué decimos que ellos ejercitan una fe de niños espirituales? Porque esa fe inicial es puesta a prueba. Dios es así. Dios hizo nacer esa fe en ellos, pero inmediatamente los probó. Usted avanza al capítulo 5 de Éxodo y Moisés y Aarón se presentan a Faraón, le ponen a cuentas lo que Dios les ha revelado y le dicen que deje ir a su pueblo, y Faraón obviamente no les cree absolutamente nada. Y para colmo de males empeora el trabajo sobre los de Israel, ¿no? Ahora, fíjese, después de haber leído estos versículos que ellos se postraron, adoraron y le creyeron al Señor, en el capítulo 5, miren las reacciones. Primero, los capataces de Israel, dice capítulo 5, verso 21. Los capataces de Israel lo encuentran a Moisés y le dicen, Moisés, ¿qué has hecho? Nos has hecho más aborrecibles ante Faraón. Están totalmente disgustados y confundidos. Entonces, cuando Moisés va a hablar con todo el pueblo, capítulo 6 a continuación, miren la reacción. Miren, usted puede leer todo el capítulo 6 y va a encontrar un gran argumento que Dios les da, porque Dios está tratando de que ellos se percataran quién era Él. Dios estaba revelando a este pueblo que no lo conocía. Entonces, pero fíjese, mientras Moisés trata de comunicarles quién es el que los está queriendo sacar a salvación y qué tipo de Dios y qué tan poderoso es, pero miren la reacción del pueblo. Capítulo 6, versículo 9. Dice allí, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No lo escucharon a Moisés, porque estaban desalentados. Eso de congoja significa desaliento. Estaban mirando sus circunstancias. ¿Dónde estaba la fe que horas antes los había llevado a este mismo pueblo a creerle a Dios? ¿Dónde estaba la fe de este pueblo que los llevó a postrarse y adorarle a Dios? ¿Dónde estaba? Esta es la prueba por la que pasaron y más bien se desalentaron, y esa reacción mostró su fe infantil, todavía totalmente niños en la fe. Por favor, démonos cuenta que el pasaje nos está mostrando un gran impedimento para la fe acá, y esto es importante no pasarlo por alto.
Si queremos desarrollar nuestra fe saludablemente, tenemos que darnos cuenta que aquí hay un gran impedimento que nos muestra este pasaje, y es el desaliento. Todos experimentamos desaliento, ¿no? Escuche, diariamente recibimos circunstancias que nos desestabilizan en nuestra alma y nos arrastran hacia el desaliento. Si nuestras vidas han desarrollado una fe madura, entonces el desaliento pasará y no nos arrasará. No, como en el caso de los israelitas. Incluso usted puede escuchar una verdad poderosísima de la palabra de Dios esta misma mañana y puede empezar este día con entusiasmo y creyéndole a Dios, pero horas más tarde, porque usted no desarrolló fe en los años anteriores, usted puede encontrarse con una circunstancia adversa y eso desalentarlo y derribarlo y no continuar. Horas antes estuvo adorando al Señor y creyéndole a Dios, y horas después está haciendo lo mismo que los hijos de Israel, si usted no ha desarrollado su fe. ¿Qué cosa es el desaliento? El desaliento está definido como el decaimiento del ánimo o energía para continuar haciendo algo. Decaimiento del ánimo. Ya no se quiere seguir haciendo nada. Fíjese, Moisés quería comunicarles al pueblo de Israel lo que Dios les quería, la forma como Dios estaba revelando a ellos. Dios entendía que eran 4 generaciones donde se había diluido su fe. Dios necesitaba revelarse a ellos. Y les estaba diciendo, yo soy el Dios de sus padres con quien hice pacto. Yo soy el Dios que ha oído su clamor. Yo soy el Dios que los va a sacar de la esclavitud de Egipto y los voy a llevar a la tierra que prometí a sus padres. Pero Israel estaba más desalentado y no estaba escuchando este gran argumento de Dios. Dios nos puede estar hablando cosas tan importantes en este tiempo de cuarentena y nosotros podemos estar tan desalentados que no le escuchamos. Podemos cumplir con un devocional en la mañana, podemos cumplir con un domingo de entrar a la página del Face y escuchar el mensaje, pero el desaliento puede ser mayor. La balanza interior en nuestras almas se puede estar inclinando al desaliento. Tenemos que ser conscientes, mis hermanos, cómo funciona el desaliento en nuestras almas para enfrentarlo correctamente. Traigo a su memoria, a su recuerdo, a Jesús entrando al huerto de Getsemaní con sus discípulos, horas antes de ser aprisionado y llevado a la cruz, juicios y la cruz. Entonces Mateo 26:38 registra las palabras de Jesús dichas a sus discípulos. Les dice, mi alma está muy triste, capte esto, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo, les dijo a los discípulos. Humanamente hablando, Jesús estaba experimentando un extremo desaliento. O sea, ni Jesús se libró en su humanidad del desaliento. Jesús estaba entre dos cosas, entre sus circunstancias difíciles que tenía que enfrentar, ir a la cruz, morir, y por el otro lado estaba la voluntad de su Padre. Ahora, en el interior de Jesús, Él sabía para qué vino a la tierra. Él tenía en claro los propósitos, porque Él estuvo planificando con el Padre desde la eternidad esto. Y Él se comprometió a llevar esa carga y ejecutar el plan redentor aquí en la tierra. Entonces Jesús va por encima del desaliento y su balance interior en su alma no se inclina hacia el desaliento, se inclina hacia la voluntad del Padre y ejecuta la voluntad del Padre. Eso es exactamente lo que Dios quiere que hagamos nosotros, más allá de nuestras circunstancias, mucho más allá que vayamos, que inclinemos la balanza interior hacia la palabra de Dios y confiemos en la voluntad de Dios. Estoy seguro que en estos días usted está sufriendo algún tipo de desaliento. Alguien se enfermó en la familia, no sabe qué hacer, probablemente está frustrado en su alma porque no le salió el bono que dio el gobierno, tampoco le van a dar el segundo bono, ve a cortarse su economía, ve que faltan los suministros en su casa y no sabe hasta cuándo va a durar esto, ve que una oración no ha sido respondida, no sé qué circunstancias esté pasando que lo están llevando a un estado de desaliento. Pero por favor, usted tiene que recordar, en primer lugar, solo para ayudarle le digo esto, tiene que recordar que el desaliento es una elección. Si está desalentado es porque usted eligió estar desalentado. Dios dice en la Escritura que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Así que no elija ser arrastrado por el desaliento. Elija creerle a Dios. ¿Me oyó? Apóyese en Él. Tenga esperanza en Él y en sus promesas. Refúgiese en Él. Eso significa, y le estoy citando, la progresión de crecimiento de la fe. Necesita crecer en fe para tomar esa elección. En segundo lugar, todos nos desalentamos. Hasta los grandes héroes de la fe se desalentaron. Usted lee Hebreos capítulo 11 y va a encontrar sufrimientos que usted ni siquiera querrá enfrentarlos jamás.
Pero ¿cómo superaron todo esto? ¿Cómo los enfrentaron? Con fe. Por eso son los héroes de la fe. Necesitaron desarrollar fe para lograr lo que lograron. Por eso dice la Escritura que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice el texto de Hebreos. En tercer lugar, no dé cabida al desaliento. Cuando la fe ha desarrollado, no tenemos tiempo para otras cosas, sino para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no nos queda para más. Así que si aparece de pronto el desaliento, es como si usted le dijera, mira, no tengo tiempo para ti, estoy ocupado en cosas más trascendentales, estoy en los negocios de mi padre, no tengo tiempo para ti. Y usted se sacude inmediatamente del desaliento. ¿Por qué? Porque ha madurado en la fe. Si no ha madurado en la fe, obviamente su alma se va a inclinar al desaliento. Por último, el desaliento te hace ineficaz. Dios usa personas que estén viviendo activamente en su fe, usa personas que estén conscientes de que van en un proceso de maduración de fe. Espero que usted esté así. Bueno, regreso a la nación de Israel. Esto fue un paréntesis para poderle ayudar en los desalientos si los está pasando. Mire, Dios sabía que la fe de su propia nación era una fe infante y esa fe necesitaba desarrollar mucho más. Escuche, Dios sabía esto porque los iba a sacar hacia el desierto y sabía que con la fe infante que tenían no iban a poder enfrentar todos los problemas que iban a enfrentar en el desierto. Necesitaban madurar en su fe. Así que Dios empieza a trabajar en la fe de ese pueblo y los empieza a leccionar a través del proceso de conversaciones que tuvo Moisés con Aarón frente al faraón y a través de las plagas, una detrás de otra, de las cuales la nación de Israel era testigo ocular, porque los de Israel estaban viendo toda la progresión de las plagas. Dios usó todas esas plagas para revelarse a su pueblo que no lo conocía. Acordemos que esta generación es una generación que no había madurado en fe, no conocía a Dios. Pero Dios les fue mostrando su inmenso poder en esa revelación de sí mismo. La calidad, el tipo de Dios que era y que no había otro como Él. Ante cada plaga ellos pudieron darse cuenta tres cosas específicamente. La primera, que Dios es el Señor sobre el reino de la naturaleza. Ellos pudieron ver sorprendidos cómo la rana, los piojos, las moscas, las langostas, el granizo, las tinieblas, cómo obedecían a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de los reinos de la naturaleza. En segundo lugar, se dieron cuenta que es el Señor sobre los reinos terrenales. El poderío de ese momento era Egipto. El faraón era un semidios, pero Israel vio cómo Dios estaba por encima de esos reinos terrenales y esa gloria de los gobernantes. Vieron cómo Dios derrotó la soberbia y el poder del gobernante egipcio, porque Dios es el Señor sobre los reinos terrenales, ¿no? Y en tercer lugar, ellos se dieron cuenta que es Señor sobre los reinos de la vida y la muerte. Israel vio llegar el ángel de la muerte en la última plaga y vieron su propia salvación. Dios les mostró que al que quiere da vida y al que quiere se la arrebata. ¿Por qué? Porque Él es el Dios, Él es el Señor sobre la vida y la muerte. Israel vio todo esto. Y no solo fueron observadores de lo que les pasaba a los egipcios, escuche, sino si usted lee el texto de Éxodos, el proceso de las plagas, usted se dará cuenta paralelamente algo singular. Ninguna de esas plagas llegó al pueblo de Israel, a pesar que estaban en tierra egipcia. Estas experiencias de primera mano se supone que debían haber generado fe en Israel, pues mientras más conocían del poder de Dios y de su cuidado sobrenatural, debían creer en el Señor y confiar en Él y ponerse en sus manos con mucha más esperanza. En otras palabras, su fe debía crecer de Amán, por lo menos debió crecer hasta fe Jasá, es decir, la fe madura. Con todo lo que estaban observando eran lecciones tras lecciones de parte de Dios. Quería que su pueblo madurara para enfrentar el desierto. Hermanos, estamos más o menos en ese interín hoy en día. Todo lo que estamos experimentando es para que nosotros crezcamos y desarrollemos en nuestra fe. Porque ¿qué nos espera más adelante? Usted no lo sabe ni yo tampoco, pero Dios sí. Entonces, ¿qué está trabajando en nosotros? Decíamos fe. Porque en la fe en que estamos, si no la maduramos, no nos va a abastecer para enfrentar lo que venga más adelante. Por eso Dios está trabajando en nuestra fe, entiéndalo, por favor. Por lo menos Israel debió avanzar a fe Jasá, ¿no?
la fe que comprende que el Señor es su fortaleza, su resguardo, su escudo, su libertador. Es una fe más audaz, más segura. Por lo menos debió haber crecido, pero creo que no creció hasta allí. El clímax de esta experiencia de aprendizaje de fe acelerado que Dios les enseñó, de este desarrollo de su creerle a Dios, fue con la última plaga. Es decir, cada plaga representó un nuevo descubrimiento del poder de Dios para Israel. Pero el clímax de todo esto llega en la última plaga. Y esa última plaga empalma con la celebración de la Pascua. Éxodo capítulo 12, ahora sí, regresamos a Éxodo capítulo 12, donde la principal figura, si usted, yo no lo puedo leer por razones de tiempo, pero la principal figura es el Cordero. La principal figura de la celebración es el Cordero sacrificial. Es el Cordero que cada familia debía sacrificar por instrucciones de Dios. Todas las plagas, escúcheme, todas las plagas fueron el resultado de la revelación de Dios a su pueblo, su deidad, su poder, pero esa revelación no hubiera servido de mucho si no venía acompañada de iluminación. Y esa es obra del Espíritu de Dios. Solo es obra del Espíritu de Dios. En el capítulo 12 de Éxodo, es el alma, es el clima de esa revelación. Todas las 12 plagas, como decía, mientras se fue revelando el Señor a esta nación que no lo conocía, ese es el cuerpo de la revelación. Pero el cuerpo no sirve de nada si no tiene alma. Y esa alma es el capítulo 12. ¿Se da cuenta de lo que Dios está haciendo? Se reveló, aquí está el cuerpo de mi revelación, pero aquí está mi iluminación. Le pongo alma a esto. El capítulo 12 es el alma de la revelación de Dios. Ellos vieron a través de este capítulo 12 la dimensión divina expresada en su poder. A través de las plagas, sí, pero debían comprender el costo de su libertad. El capítulo 12 les explica ese costo de la libertad. Resumo de esta manera ese costo. Tenía que haber un cordero sacrificado cuya sangre los protegiera de la muerte. Tenía que haber un cordero sacrificado. Ahora, ese cordero era solamente la figura de uno mayor, de un cordero mayor, de Cristo, el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Escucha por favor con atención lo siguiente. El cordero perfecto cuyo sacrificio y sangre derramada sobre un madero no solamente iba a salvar a un pueblo, iba a salvar a toda la humanidad. Se extendía hacia toda la humanidad. Dios quería que Israel se diera cuenta que había sido elegido para servir de ejemplo de liberación al mundo entero. Hasta el día de hoy podemos usar ese ejemplo hablando espiritualmente. A través del derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Por eso el personaje principal en Éxodo 12, vuelvo a repetir, es el Cordero. Fíjese, aquí las lecciones de este Cordero que simbolizan a Cristo son enormemente edificantes. Y eso nos va a ayudar a enfrentar incluso la mesa de este domingo. Por favor, préstenme mucha atención, porque voy a ir puntualizando de acuerdo al texto de Éxodo 12. Versículo 13. Este cordero es un cordero para compartir en familia. Escuchen, esto es maravilloso. Dice el verso 3, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Era la instrucción de Dios. ¿Dónde desea Dios que reconozcamos su perfecta obra en la cruz? ¿Dónde desea ser adorado por esa obra? ¿Dónde desea que empiece a madurar nuestra fe en Él por todo lo que ha hecho para salvarnos? En la familia. ¡Qué curioso! Es en el contexto familiar, y Dios nos ha regresado al contexto familiar para celebrar su mesa y para entender la profundidad del alma del sacrificio de Cristo. En segundo lugar, es un cordero para compartir con el prójimo, no solamente con la familia, sino con el prójimo. Versículo 4 de Éxodo 12 dice, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Observe usted cuánto ama Dios al mundo, por favor. La entrega de su Hijo Jesucristo fue para salvar a toda la humanidad. Si hay alguna persona que está en sus hogares en este instante, que nos está viendo y escuchando, pero que Cristo no es su Señor o no cree en Dios, pero está en este momento en medio de ese hogar o viendo este vídeo o escuchando el audio aquí en el Perú o en cualquier otro lugar del mundo que nos oigan, usted tiene que saber que estamos compartiendo este momento de enseñanza
y aún de la mesa del Señor, probablemente en algunos casos, para que usted conozca al Cordero de Dios que puede limpiarle todos sus pecados hoy mismo, si usted se arrepiente delante de Él y le entrega su vida. Así de rápido y de sencillo es, porque es un Cordero para compartir con el prójimo, y estamos compartiendo de la riqueza que Él nos ha dado, la estamos compartiendo con usted al mismo tiempo. En tercer lugar, este Cordero es un Cordero sin defecto, dice el versículo 5. El animal será sin defecto, dijo el Señor. Ese Cordero era sin defecto. Ahora escuche, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice el apóstol Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es el Cordero sin defecto, perfecto. ¿Por qué? Porque esta es la única ofrenda que acepta a Dios para que nuestros pecados sean perdonados. Por eso la salvación es a través de Jesucristo. No podemos alcanzar salvación sin Jesucristo. Y no hay otro mediador en ese sentido entre Dios y los hombres, sino solamente uno, Jesucristo hombre, dice la Escritura. Entonces ahí está la oportunidad para los que todavía no conocen a este Cordero de Dios, inmolado por nosotros sin defecto, ¿no? Que nos da salvación. Y justamente el cuarto aspecto de este Cordero, como dice el versículo 6, es un Cordero inmolado. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dice. Es por eso que Cristo fue a la cruz. Esta es la razón por la que Jesucristo fue a la cruz. Esta es la razón por la que debía morir, porque de esta manera estaba pagando el justo precio por el pecado de toda la humanidad. ¿Y cuál era el pecado? ¿Cuál era el costo del pecado? Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Jesús tomó lo que nos correspondía a nosotros. Tú y yo debíamos estar en esa cruz colgados y debíamos pagar por nuestro propio pecado. Pero Jesús se ofreció a ocupar nuestro lugar. Es un Cordero inmolado por eso. Y está a disposición suya en esta mañana. En quinto lugar, ese Cordero, según el texto, su sangre nos beneficia. La sangre de este Cordero nos beneficia. Versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Miren, dice el apóstol Juan que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso nos hace hijos de Dios, eso nos hace nuevas criaturas delante de Dios. Dejamos de ser enemigos de Dios para convertirnos en hijos. Fíjese ese cambio sobrenatural. Nadie puede hacer eso. Somos enemigos de Dios, dice la Escritura, y somos trasladados de ser enemigos a ser hijos de Dios. Una relación filial con Dios se apertura. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo hace posible eso. En sexto lugar, dice el versículo 8, que es un Cordero que nos da lecciones de fe. Es interesante lo que les dijo a ellos. El Cordero no era lo único que tenían que comer. Estaba acompañado de otros elementos. Pero yo quiero detenerme aquí para darle pase a mi esposa para que explique esta parte por algunos minutos y luego podamos concluir con el mensaje de esta mañana. Por favor, preste mucha atención. Como se ha explicado, la Pascua viene del término Pesaj, ¿no? Y significa pasar por alto. Es interesante ver cómo está estructurada esta palabra, porque tiene una letra que es el Pei. Pei es boca. Y la boca significa dentro de esta palabra de que este mandato de Dios se iba a comunicar a todas las generaciones, ¿no? También tiene la letra Samech, y Samech significa rodea, protege. ¿Por qué? Porque el pueblo, al escuchar el mensaje de Dios y obedecerlo, entonces Dios iba a poner un cerco de protección para que su pueblo justamente no muera. Y también tiene la letra Hei. La letra Hei es una ventana. Cuando ustedes abren una ventana, lo que entra es la luz, entra el viento. Significa que entra, en este caso, el mensaje de Dios tenía que entrar en el corazón del pueblo judío para que ellos pudieran entender. Y el viento que representa esta letra representa la vida. Entonces, el mensaje de Dios para ellos era de vida. ¿Por qué? Porque ellos simplemente iban a entender el mensaje de Dios, lo iban a poner en práctica, iban a obedecer, y por su obediencia ellos iban a ser salvados de la muerte. Entonces, todo esto significa Pesaj. Y yo voy a estar explicando Éxodo, versículo 8 y 9, que está justamente
Vamos a leerlo. Dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Aquella noche se refiere al día 14 del mes de Abib. El mes de Abib es el primer mes del pueblo judío. En el libro de Esther ya le llaman Nisan, pero es el mismo mes. Si vemos dentro de nuestro contexto, estamos hablando del mes de marzo-abril, que es el tiempo en que se celebra la Pascua, es el Pesaj, ¿no? Pero también dice que comerán la carne asada al fuego, ¿no? Y carne significa basar, ¿no? Entonces, esta carne representaba un cuerpo, el cuerpo en este caso del cordero, pero también representa un cuerpo sacrificado. ¿De quién era sacrificado? Del cordero. Y si vemos en el contexto, ¿no?, del tiempo de Jesús, ¿quién es el cordero? Jesucristo. ¿De quién es el cuerpo? De Jesús. ¿Quién fue sacrificado? Jesús, ¿verdad? Entonces se está refiriendo justamente al cuerpo, ¿verdad? En este caso del Cordero, y en el Nuevo Testamento de Jesucristo, y a aquel cuerpo que fue sacrificado, ¿no? Entonces a eso se refiere carne. La Biblia también nos enseña que tenía que ser asada al fuego. ¿Por qué este animal, este cordero, tenía que ser pasado por el fuego? El fuego siempre está relacionado a la santidad. Entonces simplemente este cordero inmolado tenía que pasar por fuego para ser asado, porque de alguna manera en el caso del cordero iba a quitar todas esas bacterias. Bueno, no se come carne cruda porque siempre hay un riesgo de contaminación. Entonces simplemente al pasar por el fuego este cordero ya inmolado, iba a ser purificado y iba a ser adecuado para que la gente pueda comerlo. Ahora, si nosotros nos referimos en el caso de Jesús, simplemente Él fue enviado, ¿verdad?, a la cruz. Pero también Él tuvo que pasar como por ese fuego, porque el fuego no solamente significa santidad, sino que también significa juicio. Entonces, Dios envía a Jesucristo a la cruz y Él simplemente tuvo que cargar todo ese juicio que Dios debería habernos dado a nosotros por causa de nuestro pecado. Jesús lo carga sobre sus hombros. Pero nosotros, si hubiésemos estado en la cruz, simplemente no hubiésemos resistido el juicio, porque nosotros tenemos pecado. Pero Jesús es perfecto, toda su vida vivió en santidad, agradando a Dios. Y eso hizo posible que sea el Cordero perfecto, ¿verdad?, sin defecto, que pudo llevar justamente toda esa carga y pudo cargar todo ese pecado de nosotros, y la muerte no lo retuvo, sino de que realmente pudo vivir y darnos vida. En 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. A través de Jesucristo Dios nos ve como justos, ¿no? Sin Jesucristo todavía estaríamos en pecado. Pero también 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahí vemos que Él está cargando todo, ¿verdad? Y ahí viene el juicio de Dios que venía directamente para nosotros si nos hubiese pulverizado, pues fue hacia la obra de Jesucristo en la cruz, ¿no? Y dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces ahí vemos justamente la ofrenda de Jesucristo inmolado por causa de nosotros. Ahora también el texto nos menciona que tenían que comer pan sin levadura. La levadura es una figura de todo mal, de toda mala intención, de todo tipo de pecado, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor estaba enseñando al pueblo es que tenían que alejarse de esta levadura, que ya en el Nuevo Testamento y en la vida de los fariseos habla que un poco de levadura leuda toda la masa. Basta que pongas un poquito de levadura, se va a notar en la masa. Si la masa está sin levadura, simplemente va a estar
plana, va a estar firme, como en el caso de este pan, que está sin levadura, ¿verdad? Pero en el caso de este pan, si lo vemos, entonces tiene levadura, por eso es que está inflada, ¿no? Está contaminada, ya está ácida, ¿no? Entonces, el pan sin levadura nos habla de la ausencia del mal sobre nuestras vidas. Y no comer levadura era como entrar en un cerco de pureza, y ese cerco de pureza nos las da el Señor a través de Jesucristo, ¿no? Al otro lado del muro está la impureza, pero en ese cerco es justamente cuando uno se guarda de la levadura y de todo pecado, porque la levadura representa todo tipo de pecado. Entonces, lo que el Señor estaba mostrando a su pueblo es que tenían que evitar todo tipo de pecado para el pueblo, ¿no? ¿Y cómo se consigue eso? Cuando tú tienes una relación estrecha con el Señor y crees en Él, ¿no? También no comer levadura era como entrar en un entrenamiento de obediencia a la palabra de Dios. Era justamente era el contraste de la vida de caos que llevaba el pueblo en esclavitud, ¿no? Entonces, en contraste a eso, el Señor le estaba diciendo que entrar en un entrenamiento de obedecer, de creer en el Señor. Y entonces eso iba a limpiar sus vidas, creer en el Señor, ¿no? Es lo que hace en este tiempo nuestra fe en Jesucristo, nos limpia y nos transforma la vida, ¿no? También menciona aquí con hierbas amargas. Las hierbas amargas vienen del término maror. ¿Se acuerdan de Mara? Las aguas amargas. Pues las hierbas amargas vienen del término maror, que significa amargura, que significa lo que ellos habían experimentado. Ellos habían vivido en esclavitud por tantos años y ellos estaban amargos, llenos de resentimiento. Entonces estas hierbas estaban de alguna manera recordando lo que ellos habían sido, pero que ahora en el contraste de su vida antigua, si ahora creían en el Señor, entonces ahora podían ser libres. Si leemos nosotros el pasaje, vamos a ver que es el último día que ellos van a estar justamente en el pueblo de Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque en contraste a toda su vida de amargura, ellos van a ver la libertad a través de su obediencia y su fe en el Señor, ¿no? Entonces, eso es lo que representan las hierbas amargas. Y ahora, ¿por qué el cordero no podía comerse cocido en agua? Porque el agua representa sí sufrimiento, pero no representa redención. Y nosotros vemos que Jesucristo llevó sobre sus hombros todo nuestro pecado, fue inmolado, ¿verdad? Entonces Jesucristo hizo una obra redentora. El agua, mucha gente que cree en Jesucristo cree como, ya, Jesús fue a la cruz por lo que enseñaba, la gente se opuso a lo que enseñaba y por eso fue a la cruz. Ese es un error, porque la Biblia nos enseña de que Jesucristo hizo una obra redentora completa. Él fue sacrificado, ¿verdad? Tuvo también sobre sí todo el juicio de Dios para que nosotros no seamos pulverizados y consumidos por la ira de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Simplemente Él hizo una obra redentora. Él sufrió así por causa de nuestro pecado. Entonces, el agua simboliza sufrimiento, pero no redención. Entonces, por esa razón es que el cordero tenía que ser asado por fuego, ¿no? De esa manera. Bueno, mi esposo va a estar dando la conclusión también a este tema. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Muchas bendiciones. Muy bien, mis hermanos. ¿Escucharon esto? Qué gran enseñanza, ¿verdad? O sea, no eran solamente, Dios les pudo haber dicho, solo coman el cordero y rápido, ya. No. Cada elemento, según el verso 8 que ya mi esposa les explicó, cuál es el significado profundo. Ahora usted entiende lo que acabo de decir. Es un cordero que nos da lecciones de fe. Lecciones de fe. ¿Se ha dado cuenta el tipo de fe que Israel tenía en ese momento? ¿Se ha dado cuenta hasta dónde desarrolló esa fe? ¿Para qué le alcanzó esa fe? Miren, con esta revelación fabulosa que tuvo de Dios, es decir, este capítulo 12, como vuelvo a repetir, el alma de la revelación de Dios. Si vamos a 1 Corintios capítulo 11, ese es el alma de toda la revelación en el Nuevo Testamento.
Es decir, mis hermanos, regresar a la mesa del Señor es no solamente tratar con cosas santas, sino regresamos al alma de toda la revelación del Señor, porque en la Santa Cena recordamos cómo el cuerpo de Cristo fue quebrado y qué significa el pan para nosotros, cómo la copa significa la sangre del nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Esos significados son profundos y solo se entienden a través de la fe. Si no hay fe, no se puede entender nada de eso. Y si no se desarrolla en fe, no se puede entender el espíritu de la palabra. No digo que haya cosas ocultas detrás del texto de 1 Corintios 11, sino que la profundidad de la enseñanza la llegamos a comprender en el espíritu. Ahora, regreso a esta pregunta que le hacía. ¿Hasta dónde les alcanzó la fe a los de Israel? Inicialmente yo dije, creo que solo desarrollaron una fe a mano. Creo que no fueron más lejos. Quizás pisaron terreno de una fe de adolescente, pero no más. Porque quiero recordarles lo siguiente, que si sigue usted la lectura del peregrinaje de Israel en las siguientes páginas de Éxodo, usted va a hallar lo siguiente: quejas, quejas, quejas y más quejas. Reclamos, reclamos y más reclamos. Críticas, críticas y más críticas. Lo que va a descubrir es que a pesar de recibir diariamente, escuche, diariamente la obra sobrenatural de parte de Dios sobre sus vidas, porque usted recordará, diariamente recibían el maná que Dios les enviaba y comieron un tiempo y luego les parecía mal. Ya no les gustaba. ¿Cuánto se parecen a nosotros, mis hermanos, ¿no? Su fe no desarrolló lo suficiente para llegar a ser héroes de la fe. No lograron eso. Siempre se quejaron de sus circunstancias. Espero que nosotros no estemos haciendo lo mismo. Siempre se rebelaron a la voluntad divina de Dios. Espero que nosotros no estemos haciendo eso. Nunca estuvieron satisfechos con las decisiones de Dios. Espero que no nos esté pasando lo mismo a nosotros. ¿No es cierto? El final de esta fe estancada de niños fue la muerte de toda esa generación, y esa generación fue enterrada en el desierto sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. Y no dejaron nada trascendente para su siguiente generación. Hermanos, espero que no nos ocurra lo mismo. Si salimos de todo esto, yo he repetido muchas veces esto, salgamos transformados, dejemos un legado para la siguiente generación. Dejemos un buen legado. O si no, seremos enterrados, igual, sin pena ni gloria, y pasaremos de esta tierra sin haber hecho nada trascendente. Hoy, escúchenme, quiero ir terminando. Hoy está con su familia. Comparte el pan y la copa y de gloria a Dios, que es una celebración familiar. Qué maravilloso que pueda ser una celebración familiar. En segundo lugar, seguramente está acompañado de familiares que aún no le han entregado su vida a Jesucristo o no lo conocen como su Salvador personal. No. Ore y confíe que esta palabra de Dios que hemos compartido hoy les haya acercado mucho más a la presencia del Cordero de Dios, que también puede perdonarle sus pecados si ellos se lo permiten. En tercer lugar, al servirse de la copa y el pan, mis hermanos, dele gloria a Dios por habernos enviado a su Hijo, el Cordero sin mancha, el Cordero sin defecto que limpia todos los pecados, para salvarnos. Dale gracias a Dios que nos envió a lo más preciado de Él. En cuarto lugar, cuando usted se sirva, ministre el pan a su familia, dé gracias a Cristo por haber entregado su cuerpo para ser inmolado por amor de nosotros sobre esa cruz del Calvario. Y en quinto lugar, al servirse la copa de gracias a Cristo, dé gracias a Cristo porque su sangre nos limpió de todos nuestros pecados y somos nuevas criaturas delante de Dios. Fíjese, la Pascua en Éxodo capítulo 12, cuando escucharon todas las instrucciones, dice el versículo 28, que los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Es decir, todas las instrucciones las respetaron. Usted tiene instrucciones para esta Santa Cena, y de hecho que usted puede respetarlas, pero hay fe para eso. Hay fe para eso. Porque luego, fíjese, después de haber celebrado esta Pascua, de haber visto la mano poderosa de Dios obrando sobre ellos, así como nosotros estamos viendo la mano poderosa de Dios, y en la mayoría de nuestros hogares de la iglesia me estoy refiriendo, no hemos visto casos, ¿no?, extremos de enfermedad, o menos de coronavirus, hasta donde sabemos. Es como si estuviéramos en la tierra de Gosén y el juicio de Dios está corriendo, y aún el ángel de la muerte está corriendo, pero no ha entrado en nuestros hogares.
Fíjese cuánta gracia tenemos que darle a Dios. No ha entrado en nuestras casas, ¿no? Pero se necesita fe para creer esto. Fe para seguir creyendo en lo que Dios hará. Porque son sacados de la esclavitud con tremenda celebración. Son sacados de la esclavitud. Y usted simplemente, un par de capítulos más adelante, capítulo 14, se encuentran frente al Mar Rojo los de Israel. Y Faraón a sus espaldas con sus ejércitos. Mire la reacción de este pueblo. Éxodo capítulo 14, versículo 10 hacia adelante. 10 a partir de la mitad dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Esta es locura, hermanos. Miren lo que está hablando este pueblo. Toda su adoración, todas las señales de Dios, todo el poder de Dios, todo lo que se reveló Dios a ellos. ¿Qué ocurrió en sus mentes? Una fe que ellos no propusieron que creciera. Dios les ayudó a esa fe incipiente, les dio grandes lecciones, se reveló a ellos. Pero fíjese la reacción de ellos. Espero que no nos ocurra a nosotros. Pero ahí se levanta el gran legislador. Ahí se levanta Moisés. Y aquí usted ve un contraste de fe. Moisés por 40 años ha madurado tanto el Señor en él. La fe en el propio Dios lo ha llegado a conocer en tal medida. Y esa es mi oración, que lo lleguemos a conocer así. Que en medio de este desenfreno del pueblo, estoy leyendo el versículo 13, Moisés le dice al pueblo: no temáis. Permítame repetir estas palabras para todos los que nos están oyendo en la iglesia. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. No temáis, que su fe esté firme, mis hermanos. Que su fe en esta mañana, desde el último mensaje, ya haya madurado un poco más y esté en proceso de maduración. Que su fe llegue a alcanzar la fe de un héroe de la fe. Que usted pueda creerle a Dios y que usted pueda caminar como amigo de Dios lado a lado, solamente creyéndole a Él. Y fíjese, agregó Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué paz da esto al corazón? Saber que no solamente Dios es por nosotros, por sus hijos, por su pueblo, sino que para creer esas palabras se necesita fe. Y usted y yo necesitamos seguir madurando nuestra fe. Si no, no tendremos para enfrentar esta fe que hoy está en proceso de maduración. No nos alcanzará para enfrentar lo que viene más adelante. Y de hecho que Dios nos está, igual que Israel, nos está haciendo madurar en esta cuarentena. Nos está llevando a lección tras lección para que maduremos. Y al final nosotros podamos darle gloria al Señor. Enfrentemos con entereza las siguientes batallas que vienen por delante, que van a necesitar mucha fe. Una fe consolidada, una fe aplomada. Porque solamente así podremos superar todo esto, mis hermanos. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga guardando. Ahora, yo quiero dejar a los cabezas de familia en sus respectivos hogares, para que junto con toda su familia ustedes puedan ministrar esta cena del Señor. Sí, regresen al texto de 1 de Corintios capítulo 11, y con ese texto, por favor, ministren a sus familias. Yo estoy seguro que Dios los va a usar una vez más en esta mañana, y esta mañana será de mucha bendición para cada núcleo familiar. Dios les siga bendiciendo y Dios los siga usando. En memoria de ti yo vengo, de tu pan quiero comer. Y a tu mesa me acerco, tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte hoy y tu calvario a recordar. Tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar.
celebrar.